remitirnos al Evangelio de hoy. ¿Cuál es el Evangelio de hoy? En su lectura, la parte esencial. La pregunta que Jesús nos hace hoy, la pregunta que le hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dice a sus discípulos. Y los discípulos se van por la tangente. Nos dicen que Juan el Bautista. Otros dicen que Elías, ¿verdad? Y otros dicen que eres uno de los profetas, ¿verdad? No atiñeron, no dieron en el clavo, como decir, ¿verdad? No dieron en un momento, ¿verdad? La fe de ellos era hueca. La fe de ellas todavía no era clara, no sabían, no comprendían quién era Jesús. Imagínense, les preguntó a los más cercanos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? No sabían quién era realmente él. Lo andaban acompañando día y noche, pero no sabían quién era él. Miraban que hacía milagros, pero no se daban cuenta que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Miraban que expulsaba demonios, pero dudaban incluso. A veces hasta pensaban que quizás era un curandero más. Entonces, Jesús vuelve a preguntar, ahora más directamente, y les dice, y a ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús para ustedes? Entonces, hoy nos hacen esas dos preguntas muy diferentes. Una para el mundo, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando uno va al mundo, ¿quién dice la gente que es Jesús? En el mundo de hoy hay muchas respuestas, ¿ya? Para Jesús. Los musulmanes, por ejemplo, dicen que Jesús es un profeta más, pero que no es el Hijo de Dios. Los hermanos testigos de Jehová, por ejemplo, creen también que Jesucristo es nuestro hermano mayor en la fe, pero que no es necesariamente el Salvador. Los judíos dicen que también fue un enviado más, pero no necesariamente es el Hijo de Dios. Están esperando al Salvador nuevamente. Eso dentro de algunas denominaciones, ¿verdad? Para otros, por ejemplo, como los hindúes, para otras creencias, como las creencias del taoísmo, que son las creencias del oriental, el budismo, que son las creencias que se relacionan con esa parte del Oriente Medio. Jesús es un representante de una religión, ¿verdad? Es un representante de una religión. Y para muchos otros, Jesús, incluso para muchas personas en el mundo de hoy moderno, es un fracasado. ¿Y saben por qué? Porque dicen, murió en una cruz, lo crucificaron, no salvó el mundo. ¿Por qué? Porque lo mataron hasta sus propios paisanos. Entonces, para muchos ateos, no creyentes, Jesús es un hombre que falló en su misión. Eso es para unos en el mundo, esas voces del mundo. El mundo tiene una respuesta, una concepción de Jesús muy diferente, ¿verdad? Para nosotros, la segunda pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Si yo preguntara, Martín, ¿quién es Jesús para ti? Máximo, ¿quién es Jesús para ti hoy? Janet, ¿quién es Jesús para ti? ¿verdad? Es una pregunta que uno de, ¿cómo respondería a esa pregunta? Si el Señor te diría, ¿y quién soy yo para ti? ¿Una idea? ¿Un modelo? ¿O un Mesías? Pero, de nuevo, el decir que sí, podemos decir, bueno, no, Padre, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. De nuevo caeríamos a la pregunta, pero ¿realmente crees y vives en crees y vives esa idea, esa creencia, esa adhesión de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo lo manifiestas en tu vida? ¿Cómo se ve que Jesús es el Hijo de Dios en tu vida? ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo expresas? Esta es una manera hoy clara de expresar que Jesús es el Hijo de Dios entre nosotros. Aquí estamos, miren, estamos en un camping, en un campo donde hemos venido y cada quien anda en su onda, cada quien anda ahorita divirtiéndose, alejándose un poco de la realidad de la ciudad, de los trabajos,
conectarse con la naturaleza. Pero nosotros estamos imprimiendo algo especial. Venimos también a eso, pero dentro de eso hoy nosotros le estamos dando un espacio, un momento especial a Jesús entre nosotros, porque lo estamos invitando a ser parte del camping. Lo estamos a ser parte de este viaje, de este campamento. Y si así es, y en este momento estamos motivados, estamos contentos de celebrar la misa, y no porque el Padre se le ocurrió, pues nos sentamos aquí, ¿verdad? Y nos puso a que escucháramos la misa, entonces esa es una buena cena. Pero el mundo de hoy necesita escuchar de ustedes, ¿quién es Jesús? Y a veces esa pregunta es muy difícil de responderla cuando en realidad quizás no andamos muy cerca de Él, porque no le conocemos, le conozco a distancia. He oído que Jesús es el Hijo de Dios. En la iglesia me enseñan, en la iglesia hablan de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero interiormente, ¿cuál es la relación que tienes con Jesús? Para poder yo hablar de alguien tengo que tener una relación. Yo no puedo hablar de alguien cuando yo no le conozco, cuando yo no comparto, cuando yo no paso tiempo con esa persona, cuando no hay un diálogo, cuando no hay cosas en común entre nosotros. Porque si no hay cosas en común entre nosotros, ¿qué hacemos? Pues cortamos esa amistad o esa relación y bueno, pues no me gusta porque no tengo nada en común contigo. Y buscamos sentirnos agradables con aquellos que tienen cosas en común con nosotros. Entonces, ¿tenemos cosas en común con Jesucristo? ¿Tenemos una relación con Jesucristo? ¿Le conocemos en realidad quién es Él? ¿Vivimos con Él? Eso es lo que nos pregunta hoy en el Evangelio. ¿Quién es Jesús quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Bueno, lo segundo dentro de eso es, Pedro tuvo una manifestación, una inspiración divina. Y él dice, tú, Señor, eres el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. La palabra Mesías es Cristo, viene del griego Cristo y significa ungido. El Mesías es el ungido porque por Dios, ¿ya? Los ungidos eran los que se les echaba aceite sobre su cabeza y ese aceite representaba un poder de lo alto y a aquella persona que se le rociaba el aceite en su cabeza quedaba ungido con una autoridad, con un poder sobre una nación, sobre un pueblo. Jesús entonces es ungido por el Espíritu Santo en el momento del bautismo, en el Jordán, cuando Dios dice, este es mi Hijo en el cual yo me complazco. Hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Entonces, eso es el Mesías. Pedro reconoció, motivado. Pero aquí viene también, nosotros muchas veces en algún momento de nuestro caminar espiritual nos motivamos. Y podemos expresar lo mismo como Pedro y decir, si el Señor es mi Salvador, el Señor es el que me ha renovado mi vida, el Señor es el que me ha sacado de la droga, de la prostitución, del alcoholismo, de la violencia intrafamiliar, de la flojera, de la persona nueva. Soy una persona redimida ahora, renovada en el Espíritu, ¿ya? Y bueno, vamos alegremente a los cultos como los grupos de oración, los grupos de crecimiento, los encuentros matrimoniales, etcétera, las diferentes formas en que nosotros manifestamos esa renovación en el Espíritu. Pero también el Señor hoy nos muestra y nos da una lección que si nuestra fe no es firme y sólida y dejamos que nuestros impulsos humanos tomen control de ello, podemos también a veces dar respuestas como la que Pedro dio hoy. ¿Y cuál fue lo que hizo Pedro? Pedro se lo llevó aparte y se lo puso a reprender. El discípulo empieza a reprender al maestro. Error. Ron. X. Tic, tic, tic. Apareció ahí. Falló Pedro porque quiso reprender al Señor. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos ponemos a reprender
a Dios. Cuando no nos va bien, cuando hay una terrible desgracia en la vida, o cuando sucede algo terrible en el mundo, un terremoto en una ciudad, un huracán, una devastación, la pérdida de tu hijo, la pérdida de tu trabajo, la traición de tu marido, etcétera, etcétera. Muchas veces en el fondo decimos, no, entonces si Dios existiera el mundo no fuera así tan mal, las cosas fueran diferentes. Pero ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonas? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Ya? ¿Dónde estás en este momento? Nos ponemos a reprender a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se volvió y le dice, apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás es una palabra hebrea. La palabra Satanás es una palabra hebrea que significa tentador. Satanás es el tentador. Y le dice a Jesús, apártate, Pedro. Ya. ¿Por qué? Porque tú piensas como los hombres y no piensas como quién, como Dios. Le dice. Entonces, esos son pensamientos del hombre, del tentador, cuando nosotros increpamos la voluntad de Dios de nuestra vida, cuando sucede ya. Entonces, después dice, el Señor llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ya. Jesús reprende y luego de reprender dice, si quieres seguirme, Pedro, deja todo, carga con tu cruz y sígueme. Deja tu rebeldía, tu soberbia, tu orgullo, tu vanidad, tu desidia, tu flojera. Déjala. ¿Cuándo la vas a dejar? ¿Cuándo vas a dejar de quejarte? ¿Cuándo vas a tomar acción por ti mismo y levantarte? Cuando lo hagas, entonces, renuncia a ti mismo. Carga con la cruz, carga con el mundo, con las pruebas, con las tentaciones. Resuélvelas. Carga con los problemas. Carga con las dificultades. Carga con todas aquellas personas que quizás te hacen difícil la vida. Entonces, nos invita a tomar todo nuestras cargas y seguirle. No dice el Señor en un momento, tiralas, abandonarlas, dejarlas, ¿ya? No, dice, cárgala. ¿Y qué es una carga? Algo pesado. Es algo que no hace que camines a veces cómodamente. Por eso es que la vida del cristianismo, cuando usted se encuentra con el Señor, no va a ser light, no va a ser ligera. No, va a ser cargadita, pesadita. ¿Se han dado cuenta de eso? Cargadita, pesadita. Pero hay que llevarla y seguirla. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. La gente le dice nuestras amistades o sus amistades, si usted le dice, oh, me vine a un campamento y vine aquí a disfrutar. No, que yo voy a dejar mi día de trabajo, pudiendo hacer dinero hoy. Que yo voy a abandonar mi comodidad. No, eso es para los viejos. Eso es para la gente que no tiene nada que hacer o andan ahí de locos. Y si tú les dices, ¿verdad? Si tú les dices, y vivir la Eucaristía, ya te estás volviendo más santulón de lo que
Solo en la iglesia quieres vivir metido. El mundo siempre te va a dar una opinión diferente. Para el mundo vas a ser un perdedor si le extendiste el perdón a tu enemigo. ¡Oh! Te dobló el brazo. ¿Viste? Cobarde, inútil. No, Dios en los cielos. Todo lo que nosotros ante el mundo perdamos, ante los ojos de Dios y por Él, por su evangelio, es lo que nos va a salvar. La recompensa final es la salvación. Lo que el mundo desprecia es la salvación eterna. Y lo que nosotros ganamos es la salvación eterna. Y eso es lo que claramente hoy nos enseña el Evangelio. Entonces usted hoy no perdió su tiempo. No perdió sus 2 días, los que venimos desde ayer. Hoy usted está ganando. Porque está atesorando algo más en el cielo. No solo en la tierra, sino que también en el cielo. Tu salvación personal. ¿Por qué? Porque hoy estás teniendo un encuentro con el Señor a través de esta Eucaristía, a través de la palabra que Él nos da. Por lo tanto, mis buenos hermanos, no nos desanimemos, sino que el caminar continúa. Recordemos, la fe sin obras no son nada. El mundo quiere, la iglesia quiere, los cristianos y los recién conversos quieren de nosotros, los que ya hemos caminado más, obras y no solo palabras. Las palabras bonitas muchas veces convencen, pero los testimonios arrastran. Eso es lo que el mundo de hoy quiere ver. Está encima de los cristianos, encima, viendo y decir, a ver si la fe va llena de obras. Pongámonos entonces a meditar de estas lecturas preciosas que Dios nos regala en esta Eucaristía. Y así nosotros podamos ser auténticos discípulos de Él. Si quieres ser, renuncia a ti mismo. A ti mismo. Ópala, a ti mismo. No es a mis compañeros, no es al que tengo a la par, no es a mi papá, no es a mi mamá, no es a mi esposa, no es a mi esposo, es a ti mismo. Comienza desde aquí, la renuncia de uno mismo. Carga tu cruz, deja de quejarte, deja de ser chillón, chillona, ¿verdad? Abraza la cruz, cárgala, no la arrastre, cárguela, que sea pesada.